El presente ensayo es una breve recopilación de los temas tratados en la asignatura que lleva como título Epistemología y Educación de la Maestría en Educación. Tiene como objetivo hacer una reflexión, un comentario y una explicación acerca de lo revisado y de la utilidad que proporcionan dichos temas, tanto en el ámbito personal como en el laboral, docente principalmente, y al mismo tiempo agregar ejemplos contextualizados en el aula escolar y con los alumnos como actores de estos. La función docente es de suma importancia para la sociedad actual y lo ha sido a través de los años y de los diferentes modelos educativos y políticos por los que ha atravesado nuestro país. Sin embargo, a pesar de la relevancia de esta disciplina, no se le toma como tal y no le han dado los atributos sociales que merece en cuanto a que es una profesión enfocada a generar conocimientos, motivarlos y a transmitirlos en ese proceso tan productivo y tan rico que es el de la enseñanza-aprendizaje. Dicho lo anterior, es necesario hacer un análisis de lo que es el conocimiento, de las formas o maneras en que podemos producirlo, transmitirlo y hacerlo significativo, por lo que a continuación se mencionarán, tomando bases filosóficas, algunas escuelas epistemológicas que ayudarán a la mejor comprensión del término conocimiento y del uso del mismo dentro del ámbito escolar. Como primer punto a comentar está el término epistemología, que literalmente se traduce como la teoría del conocimiento y tiene una estrecha relación con las ciencias sociales y la filosofía. Hay que recordar como que la filosofía busca la sabiduría a través del conocimiento y los resultados que pretende son hechos y fundamentos basados en verdades, lo que nos lleva a cuestionarnos acerca de qué es el conocimiento, de dónde viene, ¿cómo es que podemos producirlo? Es conveniente mencionar que la epistemología se basa en dos principios básicos para intentar hallar la respuesta a estas preguntas. La ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados y obtenidos mediante el método científico y que se puede dividir en ciencias naturales, que se enfocan en aspectos físicos y su estudio se divide en materias como biología, física, química, geología, entre otras, y ciencias sociales, que su conocimiento es principalmente social y estudia el comportamiento y actividades humanas como son historia, pedagogía, filosofía, sociología, entre otras. De esta manera, ya teniendo como base que por medio del método científico podemos descubrir el conocimiento y hacer ciencia en diferentes aspectos, es menester mencionar que el conocimiento es el resultado antropológico que se ha generado a través de los años y de las diferentes formas de pensar. También es un proceso psíquico que existe o acontece en la mente del hombre y que da razón del mundo exterior por medio de ella y de su estrecha relación con los sentidos, que son los medios o canales por los cuales se conoce el mundo. De igual manera, el conocimiento es el producto colectivo, ya que se da dentro de la sociedad y de manera en que todos los miembros en esta participan y cooperan con su generación, dando como resultado las teorías y conceptos de validez universal, la ciencia, cuya gestión y fundamento es en base a verdades. Como antecedentes de la preocupación acerca del conocimiento están dos grandes filósofos que enfocaron parte de sus estudios para tratar de explicarlo. Por un lado, Platón, que afirmaba que la dialéctica basada en el diálogo generaba el recuerdo y por lo tanto el conocimiento del mundo y por todo lo que en él existe. Y por otro lado, Aristóteles, quien de igual manera mencionaba la dialéctica lógica, que resume su teoría en la verdad por correspondencia, enfocada a dar cuenta de las verdades por medio de la experiencia innata. Por ejemplo, si un niño está viendo precisamente un árbol pequeño delante de él y otra persona le pregunta de qué tamaño son los árboles, su experiencia inmediata le dirá decir que son pequeños. A este se le conoce como decir la verdad por experiencia inmediata. Hasta este punto se ha explicado la concepción del conocimiento a través de la historia y de las diferentes disciplinas que lo involucran, pero esto es poco para poder concluir, por lo que
Mencionaré algunas de las escuelas epistemológicas que se han preocupado por dar una explicación y un motivo al tema del conocimiento. La primera teoría es el empirismo de David Hume, quien de manera general hace mención de que la experiencia por medio de los sentidos es el único móvil por el cual el hombre obtiene el conocimiento. Los sentidos generan percepciones de las cosas por medio del contacto directo. Posteriormente, estas dan paso a las impresiones que son fuertes y en las que ya hay una asimilación de los objetos como tales. Por último, se generan las ideas o el conocimiento. Hume está en contra de las ideas innatas y argumenta que los conocimientos que no vienen de las percepciones no son reales ni verdaderos y que solo se pueden llegar al conocimiento verdadero por medio de la experiencia directa. Por ejemplo, según esta teoría, no se puede conocer un unicornio porque no se ha tenido un contacto directo con él para poder argumentar que realmente existe. Entonces, este conocimiento es falso. En cambio, las matemáticas son una ciencia exacta y verdadera, porque por medio de su estudio se puede comprobar lo que se dice y por lo tanto se tiene la experiencia de conocerlo. El pragmatismo de Rorty es una teoría que está en contra de las ideas como la metafísica, la verdad por correspondencia y las ideas innatas. Argumenta que todo conocimiento debe de servir y ser útil para considerarse como tal. Aboga porque el conocimiento debe llevarse a la práctica para discernir la utilidad que tiene para quien lo considera como verdadero. Critica a la filosofía por solo explicar el conocimiento por medio de teorías y no abarcar la práctica como un elemento fundamental para la consolidación del conocimiento. Es decir, en mi experiencia personal, yo estudié la licenciatura en Química Clínica en la Universidad Veracruzana. Cuando estuve en el área de biológicas, mi método, todo para mí era el método científico, todo lo tenía que comprobar. Cuando iba al laboratorio tomaba muestras, sacaba los resultados de los análisis y yo tenía una manera de cómo comprobar. Cuando entro al área de educación y entro a estudiar una licenciatura en psicopedagogía, yo sentía que el área de ciencias sociales para mí no era ciencia, porque yo veía toda esta parte de la psicología, de la pedagogía, de la sociología y de la filosofía como materias de relleno que no me daban absolutamente nada y que no me aportaban porque no había algo con lo cual yo lo pudiese comprobar. Esto podría ser de cierta manera un poquito un ejemplo de lo que podría ser el pragmatismo de Rorty. ¿Por qué es importante la epistemología en la educación? Considero que la epistemología es muy importante debido a que actualmente vivimos en una sociedad que necesita que los maestros estemos preparados. Desafortunadamente, el sistema educativo en México estaba destinado para aquellos que tuviesen un familiar dentro del sistema para que pudieran obtener una plaza. No existía más requisito que el que tuvieras la fortuna de pertenecer a un grupo, a tener un amigo, a tener a alguien, esa palanca, ese compadre que te pudiese ayudar para darte una plaza. Pero realmente no tenías esa conciencia, esas ganas, esa labor dentro de ti para poder pararte en un salón de clases y ver que estabas trabajando con personas que iban a sacar adelante a tu país, a una sociedad. Entonces, es súper importante y yo creo que ahorita por eso es que están toda la revolución con lo del nuevo modelo educativo, donde nos están pidiendo que los maestros demos una educación de calidad, donde nos preocupemos por la educación socioemocional de nuestros alumnos, porque nos preocupemos nosotros como maestros por ir y tomar un curso, por saber quién es nuestro alumno y darle un cambio completamente al sistema. Estábamos muy acostumbrados a llegar, a checar, a dar clases y eres el maestro tradicionalista, donde solamente lo que yo digo es lo que importa. Y lo que mis alumnos piensen, lo que mis alumnos digan, lo que mis alumnos quieran, eso no es relevante para mí, porque a mí me enseñaron que yo tengo que llegar al salón
a enseñarte y tú tienes que aprender lo que yo te quiera dar. Pero no me puedes pedir más. Ahorita, con la tecnología, con el mundo como está tan cambiante, los maestros nos vemos de verdad en un problema tal que llega el momento en que no sabes cómo tratar a tu alumno. Que los derechos humanos, que la televisión, que los papás, que por todos lados nos bombardean y lo único que nos queda hacer es ponernos a estudiar y entender cómo le tenemos que hacer para tratarlos. La epistemología es eso, parte de la filosofía, parte del decir es mi alumno, es un niño, es una persona, es un adolescente, es alguien que tiene un sentimiento, alguien que no sabemos si comió, si no comió, si tuvo un problema en su casa o no tuvo un problema, si está sufriendo por algo propio de su edad, no propio de su edad, por lo que sea. Y nos pide que nos detengamos a entender a esa personita que está enfrente de nosotros. Antes no, antes estábamos protegidos los maestros, estábamos protegidos por el sindicato, estábamos protegidos por todo el mundo, porque el maestro antes era el maestro y lo que decía el maestro era la ley. Y existía antes la epistemología, existía antes la filosofía, sin embargo, ahí estaban, eran ciencias que estaban ahí guardadas y que no nos convenía usarlas porque si no, no podíamos tener el control de nuestros grupos. Ahora nos dicen, con el nuevo modelo educativo, con autonomía curricular, cómo se va dividiendo todo y nos dicen ahora un área de desarrollo es educación socioemocional. ¿Y por qué nos ponen educación socioemocional? Porque tal vez antes existían muchos problemas en la adolescencia. Los problemas del adolescente no son nuevos, son de todos los tiempos. Sin embargo, ahorita, la sociedad en la que vivimos, tenemos la mayoría de nuestros alumnos que vienen a la escuela, papá y mamá trabajan. Vienen de familias donde ya llevan la mamá o el papá el tercer matrimonio, ¿no? Antes, tal vez estos problemas no eran tan agudos porque efectivamente las familias ahí estaban. La mamá no trabajaba, siempre estaba en casa, siempre había alguien que atendía y cuidaba a ese niño. Y por lo tanto no teníamos niños tan desatendidos. Ahorita, del 100% de los alumnos que tenemos, yo creo que un 90% sufren los cambios del mundo. Entonces, es súper importante porque los maestros no nos toca otra más que ponernos las pilas. Echarle la culpa, le podemos echarle culpa a todo mundo, al sistema, al gobierno, a Enrique Peña Nieto, al PRI, a quien tú quieras. Pero aquí es una cuestión de actitud muy personal de cada maestro. Si quieres cambiar o te quieres quedar ahí atorado en el pasado,